Ahí estoy grabando. Muy bien. Entonces, buenos días. Am, entonces, para confirmar, ven mi pseudo transparencia, que está escrito programación dinámica, guess and verify, ecuación de Euler, ¿cierto? Sí, profe. Excelente. Y ven a un lado mi carita. Muy bien. Ok. Bueno, pues espero que estén bien. Voy a partir la clase para saber si alguien tiene alguna duda sobre los videos que hemos subido. Porque seguramente si esta persona tiene una duda, um, lo más probable es que varios más la tengan. Insisto que no hay que tener vergüenza en decir que uno tiene una duda, incluso si la duda puede a priori parecer muy tonta. Siempre hago el chiste, me gusta responder dudas tontas porque las inteligentes a veces no las puedo responder. Así que si me quieren hacer sentirme inteligente, adelante, adelante con las dudas tontas. ¿Nadie? Bueno, será que los videos quedaron clarísimos. Ya. Hagamos un repaso, eso sí, de la, del algoritmo del cual habíamos hablado hasta ahora, ¿no? Entonces, la manera como lo voy a hacer, voy a usar el iPad como para ir escribiendo ecuaciones y ya. Um, teníamos este problema del cake eating, ¿se acuerdas? Había un agente que partía con un queque doble cero al principio de su vida. ¿Ya? Entonces, doble cero es cuánto tiene el queque. ¿Ya? Y habíamos considerado en una primera instancia problemas de horizonte finito. Y después, en los últimos videos, hablamos de cómo proceder bajo horizonte infinito. Bajo horizonte finito, ¿qué habíamos dicho? Un problema con T mayúscula periodos, ¿okay? Que estoy llamando la value function, la utilidad que recibe la gente en forma descontada, V sub T. Entonces, el T mayúscula que aparece acá en subíndice, este que tenemos acá, es cuántos periodos por delante tiene la gente. ¿Okay? Y al principio del periodo corriente, él tiene un tamaño del queque doble sub 0. ¿Okay? Esta función la habíamos llamado, entonces el valor que toma esa función, uh, habíamos dicho que esta función era una función de valor, ¿okay? Y nos daba la utilidad que recibe la gente de una forma descontada. Y doble sub 0 es la variable de estado que resume el programa de la gente. Entonces, esta variable de estado básicamente lo pueden interpretar como un estadístico suficiente. Es lo único que tenemos que saber para saber cómo se va a comportar la gente. Bueno, tenemos que conocer, digamos, el contexto del problema, pero dado el contexto del problema, sabiendo doble sub 0, sabemos exactamente cuál va a ser la decisión que va a tomar la gente. ¿Okay? Entonces, este doble sub t, él recibía utilidad en el primer periodo y después recibía mañana, que estoy descontando por beta, la suma descontada de un problema que tendrá solo t menos 1 periodos. Eso es a partir de mañana. ¿Sí? Entonces, hoy hay t periodos, pero una vez que pasemos de hoy a mañana, tendremos solo t menos 1 periodos por delante. ¿Okay? Y el tamaño del queque de mañana es nada más que el queque que tenemos hoy. A ver, no, mi notación es inconsistente, perdón. Les voy a poner acá w sub 1, acá w sub 2, y entonces w sub 2
es W sub 1 menos C sub 1. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda para entender, no para resolver, para entender, digamos, el significado que hay por detrás de esas ecuaciones? ¿Entienden, digamos, un poco el problema planteado? Si alguien tiene alguna duda, mejor la haga ahora. Bueno, asumo que está todo bien. ¿Ya? Entonces queríamos resolver este problema. ¿Ok? Primera observación, les había comentado que, o no sé si lo comenté, pero lo comento ahora, podemos reemplazar la resección. Entonces esta resección que tenemos acá, la podemos reemplazar acá. ¿Ok? De manera que quede un poco más simple la ecuación. Si hago esto, pues se me va esto de abajo, que es un dB sub 1, por supuesto. Y voy a obtener acá dB sub 1 menos C sub 1. Entonces, les hago la consulta. ¿Se acuerdan cómo había sugerido que podíamos resolver este problema? Supongamos que lo queremos hacer a mano y conocemos la función de utilidad. Entonces digo, la función de utilidad es logaritmo de C. ¿Alguien se atreve a recordarnos cómo se resuelve? O sea, era como el problema de dos periodos, pero queda distinta la función de valor. Ok, sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el primer paso, digamos? Supongamos que quiero resolver la primera etapa para resolver este problema. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Reemplazar la función de la función de valor de t-1 y luego derivar con respecto a c. Sí. En realidad, pero para resolver t-1, necesitamos resolver t-2, etc. Entonces, habíamos dicho, en realidad, la primera etapa, Sí. se lo voy a llamar en inglés, step 1, es resolver un problema de dos periodos tonto de ese estilo. W sub 2 es W sub 1 menos C sub 1. ¿No? En este problema que les he agregado, eso es como resolver los dos últimos periodos del problema de arriba. Antes de resolver este problema de acá, que es mucho más complejo, la primera etapa, lo primero, es resolver lo que pongo acá en step 1. ¿No? Es decir, un problema que toma en cuenta el último periodo, que es el periodo T mayúscula, y el periodo que viene justo antes. ¿Ok? Y lo interesante es que nos podemos fijar únicamente en cuánto de qué tenemos justo al empezar este segundo periodo y en fijarnos únicamente en esta variable basta como para saber lo que va a ocurrir en esos dos últimos periodos. ¿No? Lo interesante es que podemos olvidarnos de todos los periodos que había antes. Antes de los dos últimos hay T menos dos periodos. Los T mayúscula menos dos periodos que ocurren antes, podemos olvidarnos completamente de los detalles. Lo único que tenemos que saber es cuánto de qué tiene al principio del penúltimo periodo. ¿Okay? Entonces, pueden partir por los dos últimos periodos y después la idea es ir para atrás. ¿Okay? Entonces, la primera etapa es resolver esto. ¿Okay? Y resolviendo esto van a poder obtener dos elementos. Un primer elemento es una policy function. Es decir, la voy a llamar P sub 2, ¿no? ¿Qué es esta policy function? Nos va a decir
Entonces, el 2, ¿qué significa? En un problema de dos periodos, dado cierto tamaño del queque, ¿cuánto va a consumir a la gente? ¿No? Esto sería la policy function. Entonces, en este problema de dos periodos, problema básico que hemos considerado en el capítulo anterior, ¿qué decisión va a tomar a la gente dado su variable de estado? ¿Okay? Eso es una primera cosa. Y lo otro que queremos calcular es la utilidad de la gente. ¿Okay? Una vez resuelto los dos últimos periodos, podemos ir un periodo para atrás y resolver por lo que va a ocurrir en los tres últimos periodos. Entonces, la etapa número 2 es resolver un problema de tres periodos. Entonces, la idea es que en este problema de tres periodos esté el último periodo, el penúltimo y el antepenúltimo, creo que se dice. ¿Sí? Y básicamente el max, se me había olvidado los max arriba. Pues acá había un max. Y acá había un max. Step 2 será U de C sub 1 más beta V sub 2 de, que sería W1 menos C1. ¿Okay? Para resolver este problema, usa la información del periodo anterior. Efectivamente, acá, esta función la pudieron calcular en la etapa 1. Vuelvo a la etapa 1. Calcularon acá la value function. Entonces, con esta value function, la pueden integrar en esta segunda etapa y resolver un problema de tres periodos. La idea es que es como si tuviésemos el problema de... Déjame cambiar el color como para... Tenemos este problema de dos periodos, lo estamos descontando y estamos agregando un periodo justo antes. ¿Okay? Entonces, una vez que resuelvan este problema, pueden obtener la policy function nueva, que sería cuánto consumo, cuánto tengo tres periodos por delante, dado un cierto tamaño del queque, y pueden obtener la value function, que sería este objeto W sub 3 de, okay, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esto sería la segunda etapa. Y la tercera etapa, lo mismo. Como han obtenido la value function de tres periodos, pueden agregar un periodo antes y resolver uno de cuatro periodos. Entonces, voy a repetirme acá. Etapa 3. Podemos resolver un problema de cuatro periodos, dado cierto tamaño del queque, el max de U de C sub 1, más beta V sub 3 de W1 menos 1. ¿Okay? Y ahí obtendrán la value function de cuatro periodos, pueden resolver 5, etcétera, etcétera. De manera general, si vuelvo a lo que hice lo que escribí al principio, pueden escribir el problema así, y entendieron, se resuelve de manera recursiva. Primero, se obtiene la value function con t-1 periodo en el problema, para poder calcular la value function con t periodos. ¿Okay? Es una manera recursiva de resolver el problema. Lo bueno que sea recursivo es que se presta fácilmente a la programación. Pueden escribir un loop en MATLAB y decirle en cada etapa del loop, agárrame la value function que resolví en el problema anterior y con esta value function que acabo de obtener, obtengo la nueva value function. Entonces, agárrame la value function del problema con t-1 periodo y con esta value function, calcúlame la value function o aproxímala con t periodos. ¿Ok? Ya. Esto es un resumen un poco de los videos que había subido la semana pasada para el contexto de periodo finito. No sé si hay alguna pregunta sobre esto.
es súper importante que me hagan dudas, incluso si tienen que ser tontas, las tienen que hacer ahora, porque después no van a entender lo que vamos a ver en la clase de hoy. La gran desventaja de Zoom con respecto a la clase normal es que no les puedo ver las caras. Entonces, si a veces hay caras con revelaciones inteligentes, a veces hay caras perdidas. Entonces, me preocupa no verlas. Mi estrategia va a ser que, bueno, si nadie se manifiesta, es que están entendiendo súper bien. Ojalá que sí. ¿Ya? ¿Qué les iba a decir? Entonces, repito, si tienen una duda, muy probablemente otro la tiene también, ¿no? Ya, y entonces, el caso de horizonte finito, acá hay un plus que es este plus. Conversar. Una duda. Ah, sí. Hablaré de esto más adelante. Entonces, está bien que me hagas esta pregunta. Esto sugiere que has entendido algunas cosas, porque son como el siguiente nivel en la comprensión. Entonces, la pregunta de Felma será Felipe, ¿puede ser? No, ¿quién es Felma? Vamos a decir Felipe. Pregunta si, sí, Felipe. Pregunta si necesitamos condiciones sobre U. La respuesta es sí. Bueno, primero hay las clásicas, entonces necesitamos concavidad, con y nada a veces, pero veremos que necesitamos que la U esté acotada. Lo que quiere decir por acotada, que hay un valor por debajo del cual no va, una cuota inferior, y una cuota superior por encima de la cual no va. Entonces me van a decir, ya, pero profe, la función logaritmo que acaba de usar antes, en los videos, usamos la logaritmo, tiene una pinta así, ¿no? Va de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Por lo tanto, no está acotada. ¿Ok? Y la mayor parte de las funciones de utilidad que se usan en economía suelen hacer esto. ¿Ok? A veces no parten de menos infinito, pero suelen ir a más infinito. ¿Ok? La manera como haremos para acotar las funciones de utilidad, ¿no?, será a través de las variables de estado. Entonces, si nos aseguramos que la variable de estado se mueve dentro de un rango, antes que no se ubique por encima de una cuota superior y por debajo de una cuota inferior, ¿okay?, el simple hecho de que esta variable de estado se mantenga en esas dos cuotas, ¿eh?, hará que la gente al final del día va a obtener una utilidad acotada. ¿Okay? Y esto bastará para tener la propiedad que necesitamos. ¿Okay? Entonces, aunque la función logarítmica tiene infinito, ¿eh?, el solo hecho de que el tamaño del queque no supere cierta cantidad no, nos bastará para que funcione el problema. ¿Okay? ¿Cuándo tendremos problemas? En modelos con crecimiento. ¿Te acuerdas del modelo solo que vieron en pregrado? Ahí sí tendremos problema porque el capital, cuando hay crecimiento de la TFP, suele tender a infinito. ¿Ya? Pero otra vez hay otros trucos, los mismos trucos que usaron con solo, que nos permitirán acotar el espacio dentro del cual se mueve la variedad esta. ¿Okay? Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Felipe. Ojalá que sí. Pero sí, entonces necesitamos condiciones sobre U, pero lo podemos hacer vía la variedad de estado si es que no se cumple. Ok. ¿Alguna duda adicional? Ok, vamos a suponer que está todo ok. Entonces, esto sería, a grandes rasgos, cómo aplicar este algoritmo que vimos. Antes el algoritmo se llamaba algoritmo de iteración sobre la función de valor, a los problemas dinámicos que vamos a ver en el curso. Acá es el problema de horizonte finito. Entonces, les hago la consulta para los que estudiaron los videos. El caso de horizonte infinito, ¿cómo podemos resolverlo? ¿Se acuerdan?
Ok, no se acuerdan. Ah, ¿una voz? Sería comparando el valor de la función de valor en el periodo t, siendo t el infinito, Ya, exactamente. con el del periodo t menos 1. Y si la diferencia no es significativa, entonces quiere decir que eso es un punto fijo. Muy bien. Entonces, agregando más detalles para resolver el problema infinito. Eso, sí. Iteramos lo mismo, hacemos las mismas iteraciones que hemos hecho acá, pero iteramos infinitas veces. Entonces, me van a decir, no puedo iterar infinitas veces, ¿eh? Pero al iterar muchas veces, en algún momento nos vamos a acercar digamos, de la solución de iterar infinitas veces. Y como bien dijo Rolando, si no me equivoco, simplemente bastará, para saber si la aproximación que estamos haciendo es buena, bastará comparar la value function que obtenemos en una etapa con la value function que obtenemos en otra etapa, ¿eh? Y si las dos value functions se parecen mucho, es decir, que la medida de distancia que están usando va a ser muy chica entre esas dos value functions, ¿eh? Le diremos al amigo MATLAB que pare la programación, y la última value function con la cual nos habremos quedado será la que vamos a usar para convergencia. ¿Ok? Ya. Ok. Ya, entonces esto es el algoritmo de iteración sobre la función de valor. El caso infinito se puede escribir así. Fíjense en el caso infinito. No tengo este t mayúscula y t menos 1. La razón es que si hoy tengo infinitos periodos por delante, cuando pase de hoy a mañana, voy a seguir teniendo infinitos periodos por delante. Entonces, la value function va a ser la misma que voy a enfrentar mañana. ¿Ok? Dentro de lo que estoy diciendo, por volver al comentario de Felipe, estoy asumiendo que converge la cuestión, ¿no? Pero efectivamente, en un problema estacionario vamos a tener la misma value function. La diferencia es que entre hoy y mañana va a cambiar el valor de mi variable de estado. Entonces, si bien hoy tengo W de que, mañana ya no voy a tener W, sino que voy a tener W menos lo que yo me comí hoy. ¿Okay? Ya. Y entonces, como bien dijeron ustedes, lo que voy a hacer, voy a poner un J acá, J más 1. El objetivo es iterar muchas veces, a partir de un VJ, obtener un VJ más 1. Y cuando la distancia entre VJ y VJ más 1 es muy chica, voy a parar el algoritmo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Ha sido un resumen largo, pero me preocupaba que algunos hayan dejado los videos botados. Y si es que esto fuera el caso, era importante hacer un repaso para entender bien lo que vamos a ver hoy. Hoy les voy a hablar de dos cosas. Voy a volver a... les puse las dos cosas acá. Les voy a presentar un método para resolver esto que se llama Guess and Verify. Y lo segundo que voy a hacer es explicarles cómo obtener la ecuación de Euler en un problema parecido. Antes supimos cómo obtener una ecuación de Euler, ¿se acuerdan el capítulo anterior? En un contexto de dos periodos. Hoy día vamos a ver en este contexto con ecuaciones de Bellman, con infinitos periodos, cómo podemos obtener una ecuación de Euler parecida a la que habíamos obtenido en el contexto anterior. El problema del contexto de dos periodos. Bien. Entonces, ¿qué es el problema de Guess and Verify? El método Guess and Verify. Antes viene el inglés, como ven. Guess es de adivinar y Verify de verificar. Es decir, vamos a adivinar la solución, más bien la estructura de la solución, y vamos a comprobar que la solución, que nuestro guess, nuestro candidato a solución, es efectivamente solución. ¿Okay? Efectivamente, vuelvo a esta cosa. Se les decía, acá tengo un J y acá tengo un J más 1. ¿Okay? Y les dije, el problema converge cuando J
es parecido a J más 1. ¿No? Pero en realidad lo que nos gustaría tener es que J es igual a J más 1. ¿Ok? Entonces, en este contexto, si la primera value function que uso, supongamos que tengo una primera semilla, que es v sub 0, con la cual parto el algoritmo. ¿No? Si puedo mostrar que v sub 0 es igual al siguiente v que obtengo, ¿no? En realidad, esta semilla inicial de la cual partí es la solución. ¿No? Entonces, otra manera de decirlo, si parto de la solución en v sub j, ¿qué voy a obtener en v sub j más 1? Voy a obtener la solución, porque es un punto fijo. ¿Ok? En ese sentido, algunos problemas se pueden resolver adivinando la solución. Entonces, si adivino la solución, la reemplazo acá en el lado derecho de la ecuación. Calculo lo que tengo a la derecha de la ecuación. Entonces, reemplazo la solución acá. Calculo todo lo que tengo acá. Si lo que tengo a la derecha es exactamente igual a, digamos, vuelvo a formular lo que acabo de decir. Si lo que calculo de nuevo es exactamente igual a la solución, el candidato a solución del cual partí, entonces estamos verificando que mi candidato es solución. Voy a reformular lo que acabo de decir de otra manera. ¿Okay? Acá tengo una V, acá tengo otra V. Son las mismas Vs. ¿Okay? No conozco esta V. Quiero encontrar su solución, la solución de esta ecuación, una función. Les presenté, entonces, las clases pasadas un algoritmo para obtenerlo. ¿No? Lo que les estoy diciendo es simplemente podemos adivinar la solución y chequear vía esta ecuación que efectivamente es solución. ¿Okay? Es como una manera más simple de describir la idea del guess and verify. Entonces, lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a considerar una utilidad logarítmica. Entonces, como ven, voy a mover esto. Como ven, acá dije que la utilidad era logarítmica. Y ya, vamos a intentar resolver esto. Tenemos que hacer un guess, es inglés, así que pongo comillas, sobre v sub w. ¿Ok? Ahora, ¿qué guess podemos hacer? ¿Ok? Muchas veces, les voy a dar alguna información para que puedan hacer el guess. Muchas veces va a haber una relación muy cercana entre el v que obtengo y la utilidad que estoy usando. ¿Okay? Incluso hay propiedades que se cumplen y que se pueden mostrar. Por ejemplo, si la utilidad es creciente y cóncava, se puede mostrar que V va a ser creciente y cóncava también. ¿Okay? Y en este caso, dado que usamos una utilidad logarítmica, ¿no? Un buen guess, que va a ser el guess correcto, ¿no? Un buen guess sería decir, bueno, muy probablemente la V va a ser logarítmica también. ¿Ok? Entonces, como les comentó, la value function, su forma, muchas veces va a ser muy parecida a la forma que le estamos imponiendo a la función de utilidad. Ok, vamos a hacer este guess. Vamos a decir, v de w es logarítmico. Ahora, las funciones logarítmicas pueden tener muchas pintas, ¿no? Hay parámetros que podemos agregar y no conocemos los parámetros a priori, ¿no? Esto va a ser incluso más difícil de adivinar, los parámetros. Pero lo bueno de este método, es que no basta con dar el valor exacto de los parámetros. Veremos que en la etapa de verificar si el guess es correcto, ¿no? Podremos deducir el valor de los parámetros. Entonces va a bastar decir
V de W es igual a A más B logaritmo de W. ¿Ok? Entonces, esta función es logarítmica. Le estoy dando dos parámetros, este A, este B. ¿Qué son esos parámetros? Todavía no sé. ¿Ok? Simplemente estoy diciendo, la función es logarítmica. Acá hay unos parámetros que no conozco aún. ¿Ah? Pero si mi guess es correcto, en mi etapa de verificar, podré además chequear qué valor toman esos parámetros. ¿Ok? Eso es lo interesante de este método. El guess no tiene por qué ser perfecto. Basta con adivinar la estructura de la función para aplicar el método. Ahora sí, hay que adivinar la estructura. Ya es complicado adivinar la estructura muchas veces, pero bueno, mejor esto que nada, ¿no? Ok. Entonces, tenemos este guess. ¿Qué voy a hacer? Este guess lo voy a reemplazar acá. Entonces, ven, estoy subrayando en verde. Voy a decir, esta V que tengo acá a la derecha, la voy a reemplazar por mi guess. ¿Ok? Y después voy a hacer todos los cálculos que están a la derecha, el símbolo igual. Entonces voy a calcular todo esto para obtener el V de la izquierda. Y voy a chequear que la estructura del V de la izquierda va a ser la misma que la estructura que impuse acá a la derecha. ¿Ok? Entonces, impongo el guess a la derecha, hago los cálculos y chequeo que obtengo un V, un nuevo V con la misma estructura. ¿Ok? Entonces hagámoslo. Voy a borrarlo verde. Si reemplazo este guess, ¿qué obtengo? Voy a obtener, pues voy a decir V tilde. ¿Eh? V tilde va a ser, uso V tilde como para cambiar de notación, porque en estricto rigor V que es la solución. Entonces, aún no conozco la solución, entonces voy a decir V tilde. Ah, no, acá era log, ¿no? Log de C más beta, el V de mañana. ¿Ok? El V de mañana dijimos, que es todo esto, tiene esta estructura de acá. Entonces va a ser A más B, el log de W, pero cuidado que el log de mañana no tengo W, mañana me queda W menos C. Entonces, como me queda W menos C, déjenme ahorrar espacio, voy a poner acá W menos C. ¿Ok? Y entonces, todo esto lo que tengo acá es el guess. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero hacer? Ahora que he reemplazado el guess, voy a hacer esos cálculos y chequear que efectivamente el V tilde que voy a obtener va a tener la misma estructura que mi guess. Entonces hagamos esto. Tenemos que maximizar algo. ¿Ok? Maximizamos con respecto a C. Bueno, como hacemos, ya saben hacerlo. Todo lo que viene después del max lo voy a derivar con respecto a C. Y voy a igualar esta derivada a 0 y ver qué policy function obtengo, o pseudo policy function, se puede llamar así, obtengo a partir de esta ecuación de primer orden. Y una vez que obtengo esta solución, voy a poder calcular la utilidad. Hagámoslo entonces. Ups, ¿qué estoy haciendo? Ahí. Voy a ir borrando lo verde. Entonces, primero voy a derivar el log de C. Log de C, ya saben, la derivada es 1 sobre C. Y después que tengo más beta. Esta A que tengo acá es un parámetro, su derivada es 0. ¿No? Pero voy a poder derivar todo esto que tengo acá. ¿Okay? Entonces voy a obtener beta por B, que es el parámetro que aparece ahí. Y después tengo log de W menos C. ¿Ya? Como ya saben, la derivada de un log es la inversa. Voy a tener 1 sobre W menos C. ¿Okay? Y después tengo que seguir con la derivada en cadena. ¿No? Es decir, que voy a tener que multiplicar por un menos 1 por culpa del menos que está acá. ¿Okay? Entonces,
Como tengo un menos 1, voy a reemplazar este más por un menos, ¿ya? Y voy a igualar todo esto a 0, ¿ya? Esto sería mi condición de primer orden, ¿ok? ¿Qué C obtenemos a partir de, qué consumo obtenemos a partir de esta solución de primer orden? Entonces puedo decir, pasar los términos negativos a la derecha, voy a tener 1 sobre C igual a beta por B por 1 sobre W menos C. Y puedo pasar W menos C a la izquierda y el C de la izquierda a la derecha. Entonces, si multiplico por W menos C, voy a obtener acá W menos C. Y si multiplico además por C, voy a obtener beta por BC. El menos C de la izquierda lo paso a la derecha. Obtengo W igual a beta BC más C. Factorizo. W igual a C por 1 más beta B. Y por fin obtengo la siguiente solución. C igual a W partido por 1 más beta B. Le voy a poner color a la solución de esta etapa intermedia. ¿Ok? Ok. ¿Qué es esta cosa verde? Volviendo para atrás. Estaba intentando resolver este problema de acá, ¿no? ¿Ya? Lo que calcula abajo es la policy function si el problema fuese así. ¿Ok? Ahora, todavía no sabemos, no hemos calculado el V tilde. Pero ¿qué puedo hacer para calcular el V tilde? Simplemente reemplazar esta solución acá y acá. Entonces me olvidaré del max. La solución que encontré es el argmax. Reemplazo los Cs por esta solución y voy a obtener la utilidad. Entonces vamos a hacerlo. V tilde de W va a ser igual a log de C. Es el log de W1 más beta B. Más, que dije beta por A más B. Voy a checar esto. El log de W menos C, que es W1 más beta B. Déjenme checar que no hizo ningún error. Era A más B log de W menos C. A más B log de W menos C. Y C es tal como lo puse en verde. ¿Ok? Calculemos esto. Pues primero ven que acá hay acá a la derecha hay como una cosa que podemos simplificar. ¿Esto cómo se puede escribir? Se puede escribir como el log de... Pues tenemos que poner bajo el mismo denominador, ¿no? Tengo un 1 que multiplica el primer W. Este 1 puedo decir que es 1 más beta B partido por 1 más beta B. Y hago la diferencia y voy a obtener 1 más beta B menos 1, voy a obtener beta B. Tengo un B por delante, que puedo multiplicar por un beta, más beta A. Acá tengo log de W1 más beta B. ¿Ok? Primera simplificación, les fue calcular esto. Y después tengo dos log de W que puedo juntar. Juntémoslos. El primer W, bueno, el primer log, como saben, el log de un cociente, lo puedo reemplazar por la diferencia de los logaritmos, ¿no? Es lo que voy a hacer. Si quieren, log de W menos log de 1 más beta B más beta A más beta B log de W más beta B log de todas esas cuestiones. Ups. Log de W. Lo voy a dejar junto porque son parámetros. Ok. Y entonces puedo juntar los log de W. Voy a obtener 1 más beta B
log de W, más unos parámetros, es decir, menos log de 1 más beta B, que lo puedo multiplicar por 1 más beta B. Tengo más beta A, pues 1 más beta B, y más beta B log de beta B, ¿cierto? Ya, sí. Ok. Fíjense. Ese es entonces el V tilde de W que obtengo. ¿Sí? El V tilde de W que obtengo, déjenme ponerle color, tiene una forma logarítmica. ¿Cómo lo veo? Tengo un parámetro por un log de W más una constante, aunque se vea fea, todo esto es una constante. ¿Sí? Es decir, efectivamente, esos parámetros que multiplican log de W, esto es como el B que tenía antes, y toda esta cosa fea que tengo después, todo esto sería el parámetro A. Déjame volver al guess que habíamos hecho. El guess que hicimos inicialmente era esto, era A más B log de W. ¿Okay? Y teníamos esos dos parámetros A y B sin especificar. ¿Okay? En esta etapa de comprobación del guess, cuando calculamos V tilde de W, tenemos una estructura parecida. ¿Okay? Tenemos todo lo de acá es A y esto de acá es B. ¿Okay? En esta etapa de mi desarrollo, he podido confirmar que la estructura del guess es la correcta, ¿no? Porque partí de algo logarítmico, reemplacé y obtuve algo logarítmico. ¿Okay? Si hubiésemos tenido acá invento, si en mi etapa de repente hubiese aparecido un más W al cuadrado, ahí habríamos dicho, bueno, la estructura que adivinamos no era la correcta. ¿Okay? Pero el hecho de que adivinamos la estructura correctamente implica que obtenemos la misma estructura. Entonces hicimos un buen guess. Ok. Ahora, les dije, no tengo por qué conocer el A y el B. Pero si queremos conocer la value function, igual necesitamos el A y el B. ¿Ya? Pero fíjense que a esta altura me quedé con un sistema de ecuaciones que permiten adivinar el A y el B. Porque he dicho, este primero de acá es el B y este de acá es el A. Entonces, tengo un sistema de ecuaciones dos incógnitas que me permiten identificar el A y el B. Entonces, puedo decir B es igual a 1 más beta B y A es igual a toda esta cosa fea tengo este sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Okay? Fíjense, es fácil de resolver en este caso porque en la ecuación del B no aparece el A. Entonces podemos obtener el B sin conocer el A. Calculemos el B. Entonces, puedo pasar... No, voy a escribir la ecuación. Quiero resolver esta ecuación. Podemos decir B menos beta B igual a 1. 1 menos beta B igual a 1. Es decir que B va a ser igual a 1 partido por 1 menos beta. ¿Sí? Esto sería mi B. No voy a calcular la A para ahorrarnos tiempo. ¿No? Entonces, dos razones. Ven que el cálculo va a ser más feo. Y segunda razón
si queremos conocer solo la policy function, no necesitamos conocer el A. El A es una constante, no tiene mucha... Acuérdense, las funciones de utilidad les damos una interpretación ordinal. Entonces, esas constantes no tienen una interpretación económica muy profunda, son constantes nomás. Entonces sería otra razón por la cual no le quiero dedicar mucho tiempo. Pero veamos qué pinta tiene la policy function. La policy function, vuelvo para atrás. He obtenido esta solución para C. Si quiero conocer la policy function, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar el B que tengo acá por el B que encontré. Entonces, C, haber dicho que es 1 más beta B. ¿Vale? Déjame chequear que 1 más beta B. Entonces, si lo reemplazo, ¿qué obtengo? Es decir, que C va a ser igual a W partido por 1 más beta, y B es 1 partido por 1 más beta B. Ya, puedo simplificar esto, que se ve feo. Voy a multiplicar arriba y abajo por 1 menos beta. Si hago esto, voy a obtener 1 menos beta arriba, y abajo el 1 se va a transformar en 1 menos beta más beta. ¿Okay? Eso es si multiplico por 1 menos beta el numerador y el denominador. Por lo tanto, fíjense lo de abajo, 1 menos beta más beta es 1, y me voy a quedar únicamente con 1 menos beta por W. Y entonces esto es la policy function del problema. Y si miran los videos que he subido, no me acuerdo si lo puse, pero debería estar la solución cuando iteramos infinitas veces. ¿Eh? Esta es la que deberíamos obtener. ¿Ok? Esto entonces es el método Guess and Verify. ¿Eh? Si quieren obtener la value function, lo mismo. Vuelvo para atrás. Mi iPad me está diciendo que no tiene batería. Déjenme ver. Si lo pongo acá. ¿Qué te pasa, iPad? Es gracioso, dice que no tiene batería, pero arriba a la derecha pone 100%, pero pone también el 9,40. Es el lápiz, es el lápiz probablemente. Eso sería peor. Bueno, Sí, veamos. el lápiz, el que se quedó sin batería. Tendría que... A ver, déjame hacer una cosa. Voy a quitar esto. Sí, yo creo que tienes razón. Bueno. Esto es la desventaja de hacer cosas... Bueno, por lo menos no ha salido tan mal, lo cual me alegro. Bueno, no lo sé. Depende de la opinión de ustedes. Pero, digamos, desde un punto de vista material, para mí, no había... Puede haber sido peor, que sé que a algunos colegas se les cae internet, cosas así, no me ha pasado esto. Pero el lápiz no lo había anticipado. Bueno, esperemos que aguante, ¿no? Ya, entonces, si quisieran calcular la value function, ya, ahí volvió. Si quisieran calcular la value function, tendrían que, una vez que calculan A y B, reemplazar entonces el A acá y el B acá y obtendrían la value function. ¿Okay? Como ya les dije, tenemos el B, podremos calcular el A, no lo voy a hacer para ahorrar tiempo. ¿Okay? Pero entonces esto sería el método Guess and Verify. Uno podría decir es el mismo método que hemos aplicado antes, en cierta medida. La única diferencia es que partimos de la solución
iteramos una vez el algoritmo y obtenemos la solución, ¿no? Es un poco eso la idea, ¿ya? Pero es un poco más sofisticado, ¿no? Porque efectivamente no ponemos la solución exacta, sino que ponemos la estructura de la solución y chequeamos que la estructura es correcta. Y después, en esta etapa de comprobación, podemos deducir de esta etapa de comprobación el valor de las constantes, ¿ya? No sé si alguien se quedó con una duda respecto a esta metodología. Si quieren ejercicios de Guess and Verify, hay un montón en pruebas pasadas. Ok, entonces, bueno, un montón, exagero. Habrá un par. Pero o sea, si se meten en la central de apuntes, deberán encontrar ejercicios pasados, si quieren entender mejor el método. ¿Okay? Entonces, eso era una primera cosa que quería hacer hoy, ¿ya? Les voy a marcar una pausa de unos segundos para saber si alguien tiene alguna duda al respecto. Profesor, una duda. Sí, dime. ¿Puede ser que esto ya como que no se usa? O sea, Ok. ¿nadie usa Guess and Verify o es algo más antiguo? No, se puede usar, pero como bien sabes, hay que tener mucha intuición para hacerlo. Entonces, tengo que adivinar la solución. Y bueno, adivinar la solución es difícil. Hay que tener mucha intuición. Entonces, acá les he traído un problema fácil. Les he dicho el logaritmo. Bueno, pongo que la estructura es logaritmo y me sale, pero con otros problemas que quieran resolver, a veces no pueden adivinar la solución. Entonces, no es que sea antiguo, es que simplemente por esta limitación no se va a usar tanto. Eso efectivamente. Ahora, me van a decir, ¿por qué se ve en clase si no se usa tanto? Eso sería una excelente pregunta, si se la quieren hacer, ¿eh? La razón es que hacer este tipo de ejercicio me permite a mí que entiendan mejor el otro algoritmo que les he mostrado. Entonces, este sí que se usa un montón, ¿eh? Pero les va en sus cabezas haciendo este tipo de cosas. Es como un ladrillo más que les agregó a su comprensión del algoritmo. Darse cuenta que, claro, si parto de la solución no tengo la solución, parece una trivialidad, pero son esos pequeños puntos que nos permiten entender mejor lo que estamos haciendo. ¿Okay? Esto será la razón fundamental por la cual yo sigo viendo esto en clase. Esto sería mi respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna duda adicional? Si no tienen otra duda, les voy a mostrar otra herramienta que va a ser cómo obtener una ecuación de Euler. ¿Okay? Este sí que se va a usar un poco más para la gente que hace teoría. La ecuación de Euler es esencial para entender la economía que está detrás del problema. Entonces, al final, la ecuación de Euler, vamos a obtener una ecuación que compara un costo marginal con un retorno marginal. Es cierto que muchas veces la ecuación de Euler no nos da la solución, entonces no conocemos la policy function, no conocemos la volley function, no sé si es útil, pero podría serlo. Pero nos permite entender, digamos, los mecanismos o los incentivos que están por detrás de la decisión de la gente. Con la pura policy function, por ejemplo, acá, ¿qué teníamos? Tenemos C igual a 1 menos beta W. Bueno, es interesante. Vemos que el beta influye. Sí, tiene sentido, efectivamente, porque si soy paciente, debería dejar más para mañana. Ya, es interesante que lo que dejo para mañana es una proporción beta. Sí, interesante. Pero al final, más allá del efecto de beta, no hay mucha economía por detrás. ¿Okay? Si quiero saber que la gente suele el consumo, necesito la ecuación de Euler, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, hay más economía en la ecuación de Euler que hay en la policy function. Aunque la policy function es la solución del problema, esconde muchos incentivos y es por eso que es para la gente que le gusta la teoría, digamos, y entender la economía que está por detrás de algunas decisiones, la ecuación de Euler es importante. Entonces, hagámoslo. Pues vuelvo a mi programa original.
les había dicho, teníamos guess and verify, esto lo acabamos de hacer. Queremos hacer ahora la ecuación de Euler. Ya. Me pongo más abajo. Voy a presentarles el problema que nos interesa. ¿Ok? Entonces este es el problema que tenemos y queremos sacar una ecuación de Euler. Ya. Lo vamos a hacer de la misma manera que lo hemos hecho siempre. Todo lo que viene a la derecha después del max lo vamos a derivar, igualar esta derivada a 0 y ver qué obtenemos con esta condición de primera orden. ¿Okay? Es una trivialidad lo que acabo de decir, pero ¿por qué lo digo? Porque la presencia de esta función v, que asusta a veces a algunos alumnos, que parece como la caja negra, por ser una caja negra, la gente cree que no es derivable. ¿Ya? Bueno, pues mi respuesta es que sí. Como les comentaba, v comparte muchas características de u. ¿Ya? Si u es derivable, no, quizá exagero un poco, depende de las restricciones, pero muchas veces si u es derivable, v lo va a hacer. ¿Ya? Y si u es creciente y cóncava, v va a ser creciente y cóncava. Ok, hagámoslo entonces, derivemos. ¿Qué tengo? Si derivo a la derecha voy a obtener u' de c más beta, la derivada de v. Voy a poner v' w menos c. Derivación en cadena, el menos en w menos c, tengo que usarlo para multiplicar el beta, entonces voy a quitar este más de acá, voy a poner un menos y igualo esto a 0. ¿Okay? Puedo pasar los términos negativos a la derecha. Y esto va a ser un primer resultado. ¿Okay? Entonces, esto es una ecuación de Euler. ¿Okay? Lo que sí es que no es la forma que asusta menos a los alumnos, en el sentido de que tengo una V acá. ¿Ya? Igual tiene alguna interpretación económica. Acuérdense, ¿qué es la V? La V es la suma descontada de la utilidad. ¿Ya? Entonces, la V' es el impacto marginal de lo que está entre paréntesis sobre la suma descontada de la utilidad. ¿Ok? Entonces, básicamente, está un poco la historia de siempre. Tenemos un agente que está diciendo cuánto ahorrar. Cada unidad que ahorra tiene como costo asociado a la utilidad marginal. ¿Ya? ¿Y qué beneficio? Es que a partir de mañana, por eso descuento por el factor beta, a partir de mañana va a incrementar la suma descontada de todo lo que obtengo de utilidad a partir de mañana en este término V'(W menos C). Entonces esto sería como una interpretación económica. Ahora sé que, como les comentaba, el V suele asustar a alguna gente. Entonces, y además, esta versión que les presento de la ecuación de Euler no es la misma que vimos en el capítulo con dos periodos. Entonces voy a mostrar cómo obtener, a partir de esta ecuación que puse rojo alrededor, la ecuación de Euler de la misma forma de ecuación de Euler que tenemos en el capítulo de dos periodos. Para esto, necesitamos calcular V' de W. ¿Sí? Entonces, fíjense, si calculo V' de W, esta función después la puedo usar para calcular, por ejemplo, V' de W menos. Ok. Para calcular V' de W, les voy a presentar dos formas. Voy a partir con la forma lenta. Esta primera forma que voy a usar más adelante. Pero la voy a hacer para que entiendan algo. ¿Okay? Y después les voy a mostrar la forma rápida que vamos a justificar usando un teorema que ya vieron en pregrado,
pero nos permitirá entender un poco mejor este teorema. Ok, les voy a presentar dos maneras de calcular V' W. La forma larga, que no usaremos después, y después la forma rápida, que sí usaremos más adelante. Para calcular V' de W, voy a recordar qué pinta tiene VW. Ups. Déjenme, ¿saben qué? Voy a desplazar esto. Ya, voy a presentar una forma ligeramente distinta. En lugar de tener el max, voy a decir que V de W, ¿qué es? Es la utilidad de C, pero C evaluado en el óptimo. Esta función la voy a llamar C estrella. Y es función de la variable de estado W. ¿Okay? Entonces, esta estrella que estoy agregando acá nos indica que estoy en el máximo. ¿Okay? Dado cierto tamaño del cubo. Más beta, V de W menos C estrella de W. ¿Ok? ¿Por qué lo escribo así? Fíjense que V de W, la razón por la cual W afecta a V, no es porque únicamente está W acá, sino que también mi decisión es función de la variable de estado. ¿Okay? Es lo que quiero hacer resaltar. Entonces, V' de W lo puedo calcular derivando todo esto con respecto a W. ¿Eh? Como les digo, esto va a ser la forma larga. ¿Okay? Entonces, primer método, ¿okay? Forma larga. Obtengo U' de C estrella de W. Y tengo que hacer derivada en cadena. Tengo que multiplicar por C asterisco prima, es una función de W. Más beta por V de W menos C estrella de W. Y hago derivada en cadena. Voy a achicar para hacer derivada en cadena. Tengo que multiplicar por 1. Entonces el 1 que ya tengo acá es por la derivada de W con respecto a W. Menos C estrella prima de W. ¿Ok? Esto sería mi derivada. Voy a expandir. Es que tengo U' de C estrella de W. O C estrella prima de W. Voy a expandir, digamos, lo que tengo acá. Más beta V' de W menos C estrella de W. Y entonces menos beta V' de W menos son prima, ¿no? Estrella de W. Por C estrella prima de W. ¿Okay? Ahora, hay algunas cosas que se van a simplificar. Volviendo a lo que tengo más arriba. Fíjense en esta ecuación. Beta V' de W menos C en el óptimo es igual a U' de C. Significa que cada vez que voy a ver un beta por V' de W menos C abajo, lo puedo reemplazar por un prima de C. Acá tengo un beta V' de W menos C y acá lo tengo también. Entonces puedo escribir V' de W igual a U' de C por C estrella prima. Esto no cambia. Pero acá puedo decir que el beta V' de W menos C es U' de C. Entonces voy a decir U' de C estrella de W menos lo mismo U' de C estrella de W por C estrella prima de W.
¿Por qué hice este reemplazo? Fíjense lo interesante. El primer término que tengo acá se va a cancelar con el último término que tengo acá. ¿Okay? Y me voy a quedar con V' de W igual a U' de C estrella de W. ¿Ok? Entonces, el V' de W, como ven, va a ser nada más que, va a ser igual a la última marginal consumo. ¿Ok? Esto fue mi forma larga de calcular el V' de W. ¿Ok? Hice todo esto y tuvimos esta cancelación de términos. Esos términos en verde que había agregado acá, con este se habían cancelado. Ahora, que sepan que esta cancelación de términos que tengo acá no es un caso particular. Es mucho más general que lo sugiere el ejemplo. ¿Okay? Y no sé si se acuerdan de sus cursos de álgebra, matemáticas de pregrado. En algún momento habían visto el teorema de la envolvente. ¿Okay? Esto que tengo acá es una ilustración del teorema de la envolvente. ¿Okay? ¿Qué nos decía este teorema de la envolvente? Déjenme. Voy a compartir otra cosa. Dejo de compartir. Y voy a compartir desktop. Ok. Ya. Acá tengo un teorema del envolvente. Básicamente tengo una función. Fíjense acá, la función g. Está acá, es lo mismo que, es una variable de estado, mismo que el que acá en nuestro programa. Y el max con respecto a x, que será el consumo en nuestro caso. Entonces, de f de xk. Entonces tengo una función que depende de una variable de control, una variable de estado. ¿No? Después tengo un óptimo, x estrella, que es como el máximo de esta función dado un k. Bueno, resulta que el valor marginal de g con respecto a k va a ser la derivada parcial evaluada en el óptimo con respecto a k. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando derivo g con respecto a k, o en mi ejemplo, cuando derivo v con respecto a w, no tengo por qué derivar a través del consumo. Entonces, no tengo por qué derivar a través de x. ¿No? Esas derivadas a través de x se van a cancelar. Se van a hacer cero en el óptimo. ¿Okay? Ok, entonces si vuelvo a mi otra pantalla, les voy a mostrar la manera corta. Y la manera corta, en realidad, ¿qué nos dice? Ya, está acá. Es el teorema del envolvente, si tendría que hacer un resumen, sería, cuando derivo v con respecto a w, voy a derivar con respecto a este w de acá, ¿ok? Pero no hace falta que derive con respecto a, voy a usar otro color, con respecto a esos dos w de acá, ¿ok? Entonces los w's, digamos, que están dentro de la función c, estrella, puedo olvidarme de ellos y únicamente considerar el impacto directo de W que está subrayado en verde. ¿Okay? Hacer esto es aplicar el teorema de la envolvente. ¿Ya? Entonces, podemos hacer la segunda manera. Bueno, quizá voy a usar derecho. Voy a decir V' de W
derivo esto. Entonces, únicamente tengo que derivar con respecto a esto. ¿Okay? V' de W debe ser beta V' de W menos. ¿Okay? ¿Cómo lo ven ahí? Ahora me va a decir, y ya está. ¿No? Me va a decir, no es lo mismo que obtuve abajo, no es lo mismo que tengo acá. ¿No? Para obtener lo mismo, tengo que volver a esta condición de acá y decir, beta V' W menos C es nada más que U' S. Si quieren agrego, dado que beta V' de W menos C es igual a U' de C, podemos deducir que V' de W es U' de C. ¿Vale? Esto sería la manera rápida. Como ven, eficiente es mucho más rápida que el desarrollo que tengo acá. En todo este desarrollo, había calculado las derivas dw a través de C, se habían cancelado, y implícitamente detrás de esto está el teorema de la desmovilidad. Entonces, ¿qué haremos de ahora en adelante? Mencionaremos el teorema y no usaremos la manera larga, sino que directamente aplicaremos la manera corta. ¿Okay? Ya. Todo esto para volver acá. Pues ¿qué tenía? Déjenme borrar un poco las flechas para agregar más flechas. Tenía esta condición, les había dicho, bueno, es cierta interpretación económica, pero me quiero deshacer este V de acá. ¿Ok? Ahora lo podemos hacer. ¿Sí? Efectivamente hemos mostrado que V' de W menos C es U' de C. ¿Okay? Algo de notación. Verán que en muchos libros se usa la prima para referirnos al queque de mañana. Por ejemplo, si escribo V' igual a W menos C, la prima que tengo acá no es una derivada. Se refiere al queque de mañana. ¿Okay? Y el queque de hoy no tiene prima. ¿Okay? Es una notación que está muy popular en macro y en cierta medida reconoce la estacionariedad del problema. Podemos fijarnos en el periodo corriente y el futuro. ¿Okay? Y por eso no se usa t más 1, que se suele usar en otros contextos, sino que se usa variables sin prima y variables con prima. ¿Okay? ¿Por qué les digo esto? Porque van a ver en muchos libros y muchas pruebas esta notación. Puede resultar confusa al principio, porque efectivamente uso la prima para derivadas, pero se dan cuenta que es fácil hacer la diferencia simplemente reconociendo que V es una función, mientras que W es una variable. Entonces, cuando ven una variable con un prima, significa esta variable mañana. Cuando ven una función con prima, significa la derivada de esta función. ¿Okay? Entonces, porque puedo introducir la notación acá. ¿No? En lugar de V' W menos C, W menos C, que es W'. Entonces puedo borrar esto de acá y decir V' de W'. Ok. Si quiero calcular, voy a escribir la ecuación de U' de C igual a beta V' de W'. Y hemos dicho que V' de W es U' de C. ¿Por qué hago el cambio de la notación? Para poder introducirlo acá. Si reemplazo
esta segunda ecuación en la primera, ¿qué voy a obtener? U' de C igual a beta U' de C'. ¿Ya? Otra vez, el C sin prima es el consumo en T, si quieren, y el C con prima es el consumo en T más 1. ¿Okay? Entonces, acostúmbrense a esta notación. Va a ser muy recurrente. ¿Ya? Y esta es la cuestión de valor que siempre, que hemos usado en el capítulo 2. ¿No? Tenemos entonces la utilidad marginal del consumo hoy igual a beta la utilidad marginal del consumo de mañana. ¿Okay? Voy a aplicar la misma interpretación al decidir si ahorra una unidad de Keke adicional. Por un lado, hay un costo asociado, que es la utilidad marginal que perdemos asociado a esta unidad de consumo. Pero ¿qué ganamos? Ganamos consumo mañana. Esto mañana me va a dar esta utilidad marginal. Y para compararla con el costo, tengo que descontarla por un factor beta. Ok, entonces, ¿cómo calculo una ecuación de Euler? Hago lo mismo de siempre. Un pequeño resumen. Tengo que derivar. Va a haber como 2 o 3 etapas. Tengo que derivar la función de objetivo con respecto a la variable de control. Igual a 0 y obtengo una primera condición. Siempre en esta condición van a obtener, bueno, casi siempre, una variación marginal de V con respecto a algo. ¿Okay? ¿Cómo pueden calcular esta variación marginal? Aplicando el teorema de la envolvente. De esta manera, en el modo corto. Obtienen esto. Y reemplazan esto en lo que encontraron antes. Y acá es importante no confundirse entre T y T más 1. Pero si no se confunden, deberían obtener la forma correcta. ¿Okay? Esto es. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Hemos hecho un repaso de los videos. Hemos visto el método Get and Verify. Hemos visto cómo obtener ecuaciones de Euler. Agradezco al lápiz que no murió antes de la clase. Lo voy a poner a recargar ahora. No sé si quedaron con alguna duda. Ya, parece que no. O quizá ya se fueron. No sé. Les agradezco la atención. Los veré entonces el jueves. Voy a ver si puedo subir este video a YouTube. De manera que lo puedan ver o que no está. Creo que Rodrigo no podía enviar un mensaje. ¿Ninguna consulta? Ok, chao. Chat. A ver. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Que tengan un lindo día. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar. A ver cómo se deja de grabar.